Buenos días inversores, ¿cómo están? Bueno, hoy quería hacer un breve video para explicarles básicamente las opciones de inversión que hay a través de un broker. Como ya he comentado en algunos videos anteriores, el broker es un ente en el cual uno puede comprar y vender activos financieros y el broker sería el intermediario. Sería el intermediario entre las personas que quieren comprar o vender algún activo o empresas que se quieran endeudar, quieran vender o comprar cualquier activo financiero también. Entonces el broker actúa de intermediarios y es ahí donde se juntan las personas que quieren comercializar. Bueno, no vamos a entrar en detalle ni en profundidad cómo funciona un broker. Simplemente se entiende de que uno necesita tener una cuenta en un broker como tener una cuenta en un banco para poder operar. Esto es muy fácil de abrir. Nosotros desde hace muchos años trabajamos con Bull Market Broker, me parece una de las empresas más serias en Argentina. La verdad que nunca he tenido problemas. Bueno, vamos a lo que quería explicarles. Acá en esta solapa, en la pantalla principal, van a ver los diferentes tipos de activos financieros que hay. Voy a hablar por ahí de los más conocidos y tocar distintos niveles y perfiles de inversor, ya sea conservador, moderado o más bien arriesgado. Recuerden que la inversión que uno tiene que elegir es algo muy personal, es una decisión muy personal porque son varios factores en los que uno tiene que decidir a la hora de comprar o vender un activo. Por ahí los datos más importantes a la hora de elegir un activo financiero, por un lado es el identikit de la persona, o sea, el perfil de la persona, me refiero a edad, si tiene hijos o no, si tiene un sueldo, si tiene que pagar un alquiler, si tiene muchos gastos, si tiene más ingresos que gastos, todo lo que tenga que ver en relación a sus ingresos, a sus gastos y a sus datos personales, por así decirlo. Y por el otro lado, por ahí más bien cuestiones de objetivos de inversión. En ese sentido, vamos a pensar básicamente en el plazo que uno quiere elegir, porque no es lo mismo hacer una inversión en el que uno diga necesito el dinero de acá a 3 meses, que otra opción que, no necesito el dinero y básicamente estoy armando esta inversión para mi jubilación. Entonces, esos dos conceptos, esas dos opciones, a mí me diferencia mucho entre qué activo podría elegir. No es lo mismo un activo de corto plazo que uno de largo plazo. Y por el otro lado, el otro pilar secundario que también es muy importante es la tolerancia al riesgo. Es qué tanto estoy dispuesto a ganar o a perder y qué volatilidad me banco. O sea, me banco que baje mi inversión un 10% en un día, así como obviamente va de la mano el riesgo con el rendimiento que puedo llegar a tener con un instrumento. La volatilidad y la tolerancia al riesgo es también algo bastante importante, que va muy de la mano con este perfil si voy a hacer una inversión más bien conservadora, moderada o agresiva. Bueno, acá como os mencioné tenemos las solapas, que son los distintos instrumentos financieros que tenemos. Vamos a tocar por ahí los más importantes. En la primera solapa tenemos las acciones. Las acciones son empresas argentinas que cotizan acá en Argentina y en el exterior. Acá tenemos las empresas del panel principal, que son las empresas más importantes, que cotizan en el exterior y acá en Argentina. Podemos ver Aluar, Banco Francés, Banco Macro, Bima, Cepu, Come, Cresur, Edenor y demás. Acá básicamente nosotros estaríamos comprando una pequeña porción de una empresa. Generalmente las acciones son para inversión a largo plazo. Específicamente las acciones argentinas son para un perfil entre moderado y agresivo, porque la volatilidad que tienen las acciones argentinas son muy altas, así como te pueden subir un 15%, te pueden bajar un 15% en un día. Entonces realmente tenés que tener una tolerancia al riesgo alto. Aparte, Argentina, dado el historial que tenemos en nuestra economía, no es
una inversión en la que uno puede hacer una inversión de muy largo plazo, de 10, 15, 20 años, porque en esos 15 o en esos 20 años puede pasar de todo. La empresa puede haber subido, bajado, puede haber tenido muchas problemáticas en el medio. Esto tiene que ver con el tipo de país que somos. No somos un país serio todavía, entonces hay mucho tinte político que se mezcla con lo económico. No así como las empresas de países desarrollados como Estados Unidos, en el que uno puede hacer una inversión a largo plazo, que después la vamos a hablar, que son los CDRs. Bueno, las acciones es como comprar una pequeña parte de una empresa. Fíjense que yo podría comprar YPF. Son instrumentos que uno puede comprar en pesos o en dólares, y al momento de venderlos uno los puede vender en dólares o en pesos. Cotiza en dólares, si bien ustedes ven acá la cotización en pesos, pero es un activo que está atado al dólar CCL. O sea, si el dólar CCL sube o baja, mi activo financiero va a subir o bajar, más allá de si la cotización en el exterior sube o baja. O sea, tiene implícito dos cotizaciones. Por un lado, la cotización en dólares del ADR, o sea, la cotización que tiene en el exterior la empresa, por un lado, y por otro lado, el dólar implícito del CCL. O sea, si mi acción vale 100 dólares de YPF y no se mueve, pero el dólar CCL sube de 1000 a 1500, mi inversión va a subir en esa proporción que sube el dólar, porque está atado al dólar CCL. Vamos a ver que vamos a tener más cantidad de pesos, pero no así no vamos a tener más cantidad de dólares, sino vamos a tener más cantidad de pesos por una cuestión de que estamos cubiertos de la devaluación. Por ahí en otro video vamos a entrar en detalle bien cómo funciona la cotización de las acciones y los CDRs. Bueno, acá tenemos varias empresas. Uno, a la hora de elegir una empresa, hay dos grandes factores que se utilizan para analizar cualquier activo financiero. Por un lado tenemos el análisis técnico, que es por ahí lo que ven ustedes en mi Instagram más seguido, que es por ahí lo que más me gusta, es el análisis gráfico que ustedes ven en las computadoras, esas rayas que ven y esas líneas que ven para todos lados. Básicamente es la cotización durante determinada cantidad de tiempo, y uno puede hacer entradas o salidas especulativas de acuerdo al movimiento del precio. Eso es más una cuestión técnica. Pero cuando uno elige una acción o un CDR, uno no solo elige porque se vea técnicamente bien, sino más bien por una cuestión de análisis fundamental. ¿Qué me refiero con el análisis fundamental? Me refiero a qué tan sólida, cómo son los balances de la empresa. O sea, yo tengo que pensar, cuando estoy comprando una pequeña parte de la empresa, tengo que pensar que soy dueño de esa empresa. Entonces, por ende, tengo que entender de dónde vienen sus ganancias, las proyecciones de inversión que tiene, cuál es su deuda y demás. Realmente todos estos temas da para hacer pequeños temas y profundizarlos, así que vamos a verlo muy por encima. Por el otro lado, dentro de las acciones tenemos el panel general, que también son empresas, pero de capitalización bursátil mucho más chica. Acá podemos ver, no sé, por ejemplo, algún banco pequeño, podemos ver a Ferrum, podemos ver también a Pata, que sería la anónima. Acá tenemos un montón de empresas, más tirando a pequeñas, Habana, que básicamente el funcionamiento sería al igual que las acciones. Bueno, por el otro lado tenemos opciones algo bastante más complejo, no vamos a entrar en detalle. Y después los bonos. Dentro de los bonos, para que tengan una idea, los activos financieros se separan en dos grandes familias. Por un lado, los activos, tenés los de renta fija y los de renta variable. Esas son las dos especies, por así decirlo, a grandes rasgos. Dentro de cada categoría, dentro de la renta fija y dentro de la renta variable, después se van subdividiendo. Las acciones, por ejemplo, serían activos de renta variable. ¿Por qué renta variable? Porque nosotros no sabemos cuál va a ser el rendimiento que vamos a tener, porque el rendimiento va a ser de acuerdo al precio de la acción. Entonces, el precio de la acción nosotros no vamos a saber cuál va a ser. Entonces, por eso que es renta variable. En el caso de los bonos son de renta fija. Si bien los bonos específicamente de Argentina tienen una volatilidad que diferente a la del resto del mundo, tiene una volatilidad mucho más elevada por cuestiones económicas,
pero es de renta fija. O sea, uno cuando compra un bono sabe desde el momento que uno lo compra cuál va a ser el rendimiento que a uno le va a dar, porque es un cupón en el que ya está estipulado cada cuánto te van a pagar y qué monto te van a pagar. Dentro de los bonos tenés bonos en pesos y bonos en dólares. O sea, dentro de la renta variable, como dijimos, estos subdivisiones, dentro de la renta fija, que son los bonos, tenemos subdivisiones que es por un lado bonos en dólares y por el otro lado bonos en pesos. Y dentro de cada categoría tenemos otra categoría. O sea, dentro de los bonos en dólares pueden ser bonos soberanos, o sea, nacionales, o bonos provinciales. En el caso de los bonos en pesos, podemos tener distintos tipos de bono en pesos. Puede ser a tasa fija, a tasa variable, ajustados por ser. Hay varios tipos de bono. Todo tiene que ver, como antes mencionamos, de acuerdo al perfil y qué es lo que se esté buscando, de qué me estoy tratando de cubrir, ya sea de la inflación, ya sea de una devaluación, de acuerdo a cuál sea nuestro horizonte va a ser qué opciones tenemos. Por ejemplo, hace rato venimos recomendando nosotros los bonos en dólares, cuando yo hablo de los AL30, que son los bonos en dólares argentinos, sería esta solapa que son bonos soberanos. Después, bueno, tenemos las letras. Las letras es algo de renta fija que tiene que ver con el tesoro. Sería como prestarle dinero al tesoro y ya está estipulado también las ganancias que podemos tener. Son un buen instrumento que pueden ser en pesos o en dólares. Después tenemos los CDRs, que es una alternativa súper interesante que yo suelo mostrarla muy seguido, a mí me gusta mucho. Los CDRs son empresas del exterior que cotizan en el exterior y se pueden comprar desde Argentina. Son empresas de cualquier parte del mundo, o sea, puedo comprar empresas de Estados Unidos, de China, de Brasil, de un montón de lugares del mundo. Hay empresas muy conocidas, Apple, Microsoft, Coca-Cola, hay un montón de empresas realmente que la mayoría de ustedes la conocen y básicamente sería el mismo funcionamiento como en las acciones. Estás comprando una pequeña porción de esa empresa. Uno tiene que entender cuál es el análisis fundamental de esa empresa, tiene que entender también a través del análisis técnico en qué momento uno está entrando en esa empresa. Se puede comprar en pesos y en dólares, siempre tiene mucha más liquidez en pesos, pero es un instrumento que se puede comprar y vender en pesos y en dólares. Al igual que las acciones, este instrumento está atado al dólar CCL. Lo mismo que dijimos con las acciones. Si por ejemplo Apple vale $100 y el dólar CCL vale 1.000 pesos y de pronto se va a 1.500, mi CDR en pesos va a subir, pero no en dólares. En dólares voy a seguir teniendo la misma cantidad de dólares, pero estoy cubierto de una devaluación porque mi activo financiero cotiza en dólares. Bueno, la verdad para mí es uno de los instrumentos más interesantes que hay, pero por una cuestión de mía de perfil. Acá básicamente también el horizonte en el que tenemos que tener mínimo son 3 años y también de acuerdo a qué empresa, a dónde, en qué país estoy invirtiendo. No es lo mismo invertir en Brasil que invertir en China, que invertir en Estados Unidos, y no es lo mismo invertir en Coca-Cola que en Apple o en Tesla. Hay varias variantes y uno puede elegir de acuerdo a su horizonte cuál le parece la mejor empresa. También un instrumento que está muy bueno para ir para las personas que no tienen tanto conocimiento en lo que tiene que ver con el análisis fundamental es que dentro de los CDRs se pueden comprar índices. O sea, por ejemplo, las acciones de Estados Unidos, por ejemplo, cotizan dentro de un índice. Ese índice se llama SP500 y uno en vez de comprar acciones individuales puede comprar directamente el índice, el SP500, que engloba todas las empresas más importantes de Estados Unidos. Serían 500 empresas de Estados Unidos. El índice mismo se encarga de ir sacando y metiendo empresas de acuerdo a cómo va siendo su rendimiento. Y en base a su capitalización bursátil va ponderando más o ponderando menos en el índice. No los quiero marear mucho, pero es una muy buena alternativa para cuando uno dice, che, no sé si comprar Apple, no sé si comprar Petrobras, ¿qué puedo comprar? Bueno, podés comprar el SP500 o el Nasdaq, entonces ahí no estás concentrando toda tu inversión en una empresa, sino más bien en un índice. La verdad me parece una excelente opción de inversión. Después, bueno, ROFEX, no vamos a entrar en detalle, licitaciones también y fondos. Fondos son los
Los fondos que ustedes conocen son fondos comunes de inversión que también se pueden separar en grandes rasgos en pesos o en dólares, y también en renta fija o en renta variable. Y también de acuerdo al horizonte de inversión que uno tenga y al perfil. La verdad que es un mercado enorme, ha crecido en los últimos años y crece cada vez más los fondos, porque es una muy buena alternativa para una persona que no quiere dedicarle tiempo a las inversiones, que no tiene tanto conocimiento y simplemente dice, bueno, pongo la guita acá y que maneje mi dinero otra persona. En el caso de los fondos no vamos a entrar mucho en detalle, pero uno pone dinero en un fondo y hay un grupo de personas, unos administradores, que van invirtiendo el dinero que va ingresando, y ese dinero ya está estipulado a dónde va a ir esa inversión. Por ejemplo, cuando uno entra dentro de un fondo, uno puede ver la composición del fondo y ahí dice estipulado, y el fondo no puede salirse de esa regla, y dice específicamente qué instrumentos financieros son los que ellos van a comprar o vender. Bueno, de igual manera, algo que nadie dice y que me parece muy importante, que si bien uno en un fondo común de inversión no tiene que hacer nada, pero sí va a variar el rendimiento que uno va a tener de acuerdo al contexto en el que uno lo esté comprando. Porque hay fondos comunes de inversión que están, no sé, atados a los bonos SER, hay otros atados a las acciones argentinas, y de acuerdo a la variación que tenga ese instrumento financiero, va a ser la variación que tenga ese fondo. Entonces hay que también tener mucho cuidado en qué fondo me meto y en qué momento del contexto me estoy metiendo. Después, bueno, la caución es uno de los instrumentos más conservadores, funciona como un plazo fijo, pero la ventaja es que se puede elegir la cantidad de días, 1, 2, 15, 10 días, 30 días. Ya vamos a saber de antemano cuánto es el interés que vamos a cobrar, y bueno, no tiene mucha vuelta esto. Después las obligaciones negociables, que son un excelente instrumento financiero de hace años, históricamente es uno de los instrumentos para perfiles moderados a conservador muy buenos, tenés una variedad muy amplia. No vamos a entrar en mucho detalle, pero una obligación negociable básicamente sería que una empresa se necesita endeudar para hacer algunas inversiones, entonces a través de una obligación negociable va juntando capital. Uno cuando compra una obligación negociable está comprando una deuda de una empresa, o sea, le está prestando uno un dinero a esa empresa para que esa empresa haga una inversión. Entra dentro de las inversiones de renta fija, porque uno ya sabe de antemano cuánto va a cobrar de interés, en qué momento y qué cantidad. La verdad que es un excelente instrumento, cotiza en pesos y en dólares y está atado al dólar MEP. O sea, yo tengo una lámina, una obligación negociable, supongamos de YPF, que cotiza 100 dólares, el dólar vale 1.000 pesos. Si se va a 1.500, yo estoy cubierto de la devaluación porque mi inversión va a subir en pesos, pero no a 100 dólares. La verdad es que es un excelente instrumento, a mí me gusta mucho cuando no veo que haya ninguna acción o algún CDR de importancia para entrar como oportunidad, suelo estar invertido en obligaciones negociables. Tal vez se compara muchísimo a lo más parecido a tener como un inmueble en alquiler, porque uno tiene un capital, supóngase uno entra con 10.000 dólares, compra la lámina de obligaciones negociables, tiene esos 10.000 dólares y a ustedes le van a pagar, no sé, un 10% anual en dólares, que puede ser repartido cada 3 meses o cada 6 meses. Supónganse, compramos una obligación negociable de YPF, yo pongo 10.000 dólares, cuando vence ese instrumento dentro de, no sé, 2, 3, 5 años, me devuelven el monto en dólares que yo puse, más haber cobrado durante todo ese periodo los intereses estipulados. Obviamente, todos los activos financieros que mencionamos, todos se pueden comprar y vender por mercado secundario. ¿Qué quiere decir? Que yo ingreso para comprar y cuando quiera venderlo en cualquier momento lo puedo vender. Obviamente, de acuerdo al instrumento financiero, hay distintos plazos para la liquidación. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si una obligación negociable yo la vendo en ese momento y a las 48 horas ya tengo líquido el dinero disponible para poder utilizarlo, ya sea para retirarlo del broker o para hacer una nueva inversión. De acuerdo a los instrumentos, hay instrumentos que son de contado de inmediato, o sea, el dinero lo tengo en el momento. Hay unos instrumentos que a las 24 horas, otros a las 48 y otros a las 72 horas. Eso también tenerlo en cuenta.
Y bueno, eso sería básicamente a grandes rasgos las opciones de inversión. Por ahí sé que es algo muy básico, pero le va a servir para las personas que no saben por dónde empezar. Así que no lo que voy a hacer más largo, simplemente era esto. Saludos.